¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Amar la Ciencia. Hoy tenemos un tema que a todos nos importa porque es literalmente parte de nuestras vidas. Me refiero a las plantas, esos seres que nos dan comida, oxígeno, sombra y mucha materia prima para fabricar prácticamente lo que sea. Entonces, para comenzar, les dejo esta pregunta. ¿Saben cuándo surgieron las plantas en la historia de la vida de la Tierra? Bueno, las plantas han estado en nuestro planeta desde hace mucho tiempo, desde hace más de 500 millones de años. Surgieron en los océanos como pequeñas algas verdes y luego conquistaron la tierra firme, cambiando completamente el color de nuestra tierra, volviendo a la verde y llena de vida. Generalmente, cuando se piensa en evolución, se piensa en dinosaurios o mamuts, o incluso en simios, pero rara vez se piensa en plantas evolucionando. Sin embargo, lo cierto es que también son resultado de este proceso, ya que de acuerdo a la teoría, se unieron dos bacterias para convertirse en un alga que pudo realizar fotosíntesis. Ya después de esto comenzó la evolución de musgo a millones de plantas. Las plantas son mucho más que solo parte bonita del paisaje. Son esenciales para la vida humana y para el equilibrio de toda la Tierra. Junto con las algas, son las principales productoras del oxígeno que respiramos y son la base de la cadena alimentaria. Sin las plantas, la vida, como las conocemos, no existiría. Así que abróchense los cinturones porque este viaje por la evolución de las plantas será épico. Mientras tanto, les dejo la pregunta guía del programa de hoy. ¿Las plantas han sido siempre iguales en la Tierra? No olvides seguirnos en las redes sociales que estarán apareciendo aquí abajo en la pantalla y durante todo el programa, para que nos escribas para estar en contacto con todas las personas de Concitep y de SICOM que hacen posible este programa. Además, también nos puedes escribir en la dirección de correo electrónico que aparecerá aquí, comunicacion.concitep@puebla.gov.mx. ¡Comenzamos! Como Erika mencionó, las plantas han estado en nuestro planeta desde hace más de 500 millones de años, algo que es muy difícil de imaginar porque nuestra especie es relativamente reciente en el planeta. Y para dar inicio, ¿qué les parece la siguiente pregunta detonadora? ¿Se han preguntado cómo eran las primeras plantas? Vamos con Sol para que nos ayude a responder la pregunta. Las primeras plantas que aparecieron en la Tierra eran muy diferentes de las que conocemos hoy. Eran principalmente formas de vida acuática, como las algas verdes. Pero entonces, ¿cómo fueron las primeras plantas en tierra firme? Bueno, las primeras plantas terrestres aparecieron hace unos 470 millones de años y eran bastante distintas a lo que podemos imaginar. Su nombre científico es briófitas, pero comúnmente las conocemos como musgo, ese mismo que le ponen a los nacimientos. Estas eran de muy pocos centímetros de altura y se mantenían siempre cerca de fuentes de agua para facilitar su reproducción. A pesar de que los musgos son pequeños, lo asombroso es que cambiaron nuestro mundo para siempre. Al establecerse en la Tierra, no solo transformaron los paisajes a verde, sino que también crearon las condiciones necesarias para la vida de otras especies, incluyendo a la especie humana, por supuesto. Ahora es momento de la primera cucharadita de ciencia del día de hoy y veamos de qué se trata. Ok, ya dejamos en claro que las primeras plantas terrestres fueron las algas y que su primera evolución fueron los musgos. Pero ¿qué otros datos interesantes hay sobre estos seres verdes? Lo primero que hay que decir es que existen más de 12.000 especies de musgos y que se encuentran en todo tipo de ambientes, desde bosques húmedos hasta desiertos áridos. Como verás, su adaptación ha sido increíble, ya que después de millones de años de evolución se puede decir que son unos verdaderos supervivientes. Pueden vivir en lugares donde otras plantas no pueden y tienen la habilidad de sobrevivir a la desecación. O sea que pueden permanecer secos durante años y volver a la vida con solo un poco de agua. Parece ciencia ficción, ¿cierto? Los musgos juegan un papel crucial en nuestros ecosistemas, ya que ayudan a prevenir la erosión del suelo, retienen agua y nutrientes, y son hogar de una gran diversidad de microorganismos. Así que a cuidarlos, porque son muy importantes para la humanidad. Esto es
Escarbando Dudas, un espacio seguro en el que podrás compartirnos todas tus preguntas enviando un correo a la dirección que está apareciendo aquí en la pantalla. O también te puedes poner en contacto a través de WhatsApp al 2222 31 58 07. En este momento de la línea evolutiva de las plantas, hemos pasado de bacterias que vivían en el agua a algas marinas y después a musgo que ya vivía en la tierra cerca de cuerpos de agua siempre. Pero ¿cuándo se convirtieron en plantas con hojas? Para conocer la respuesta, hemos preparado para ti un ¿Cómo se hace? Versión evolución. Chécate. Lo primero que me gustaría señalar es que la evolución en realidad es demasiado lenta, pues se desarrolla a lo largo de miles o millones de años. Así que tras el reinado de los musgos en la Tierra, estos comenzaron a experimentar cambios importantes. Por ejemplo, un grupo específico de musgos empezaron a desarrollar sistema vascular, que no es otra cosa más que un sistema que permite transportar agua y nutrientes, dando lugar a las primeras hojas verdaderas. Este cambio fue radical, ya que los musgos ya no eran de baja altura, como nos contó Dani, porque con el sistema vascular se desarrollaron hojas. La altura ya no fue un problema para llevar agua y nutrientes a la base y la punta, dando paso a los primeros helechos, los cuales ya tienen hojas verdaderas, permitiendo colonizar más territorio, porque no necesitaban estar cerca del agua como los musgos. El paso de los musgos a los helechos marcó el comienzo de una diversificación masiva en el reino vegetal, llevando finalmente a la rica variedad de las plantas que vemos hoy, un paso esencial para la vida en nuestro planeta. Así que ya lo sabes, la evolución toma su tiempo, pero también es muy sabia. Sigue con nosotros y recuerda que hay que vivir de preguntar. El saber no puede ser un lujo. Cada vez que tenemos un programa dedicado a la biología o alguna de sus ramas, me ilusiona muchísimo porque son mis temas favoritos de toda la ciencia. Así que siguiendo las interesantes aportaciones de Erika, viajaremos en el tiempo para comprender cómo era nuestro planeta hace 470 millones de años. Vamos a explorar este periodo fascinante para entender mejor la evolución de las plantas. La edad de la Tierra es tan grande que los especialistas la han dividido en periodos para su mejor estudio. Es por eso que hace 470 millones de años, el periodo se llamó Ordovícico. Y fue tremendamente importante, ya que la Tierra estaba experimentando cambios masivos en toda su estructura. En aquella época la mayoría de la Tierra estaba cubierta por océanos. Los continentes eran segmentos de tierra que estaban deshabitados y tenían climas mucho más extremos que los actuales. La vida era predominantemente acuática, con una gran diversidad de invertebrados marinos. Es en este escenario en donde surgen las primeras algas para dar paso al inicio de la vegetación de nuestro planeta. Al mirar hacia atrás, específicamente millones de años atrás, podemos apreciar la increíble historia de adaptación de las plantas y su papel fundamental en la conformación de nuestro mundo actual. ¿No les parece maravilloso cómo nuestro estilo de vida ha sido fruto de la evolución de un musgo? ¿Se les antoja una cucharadita de ciencia? A mí sí. Cada vez tenemos más información de cómo era la vida en el planeta hace millones de años. Ahora sabemos que casi todo era agua y que los primeros helechos comenzaron a crecer gracias a su sistema de transporte de agua y alimento, o sea, el sistema vascular. Pero una vez iniciada la evolución, nada la puede parar. Así que ¿se imaginan hasta qué altura llegaron las plantas de hace millones de años? Hace aproximadamente 359 a 299 millones de años, durante el periodo carbonífero, nuestro planeta vivió una época de gigantismo vegetal. En ese tiempo, algunas plantas alcanzaron tamaños realmente colosales. Por ejemplo, algunos familiares lejanos de los musgos podían llegar a medir 30 metros de altura. ¿Se imaginan eso? Eran como un edificio de 10 pisos. Pero no eran las únicas. Había otro pariente lejano de las cañas que medía hasta 20 metros de altura. Realmente eran unos gigantes vegetales sobre la Tierra. Biografías inspiradoras.
esta ocasión toca el turno de contarles la historia de vida de Carl Linneo, conocido como el padre de la botánica. Nació en Suecia en 1707. Desde joven, mostró un profundo interés por las plantas y la naturaleza, pues que le gustaba explorar el campo para estudiar las flores locales, maravillado por la diversidad de la vida vegetal. Fue tal su obsesión con las plantas que en su trabajo más importante, conocido como Systema Naturae, revolucionó la botánica y la biología. Linneo no solo clasificó plantas, sino también animales y minerales, sentando las bases para la taxonomía moderna, o sea, la ciencia que clasifica a todos los seres vivos. ¿Se han preguntado cómo se alimentan las plantas? Pues lo hacen gracias a un proceso llamado fotosíntesis. Con este proceso las plantas realizan sus propios alimentos y de esta manera crecen y se desarrollan. Pero para poder realizarla necesitan la luz del sol, el dióxido de carbono, agua y la clorofila. De hecho, si no lo sabían, la clorofila la tienen todas las plantas y es lo que les da su color verde. Además, que es parte fundamental de la fotosíntesis. ¿Cómo se lleva a cabo todo este proceso? Pues como ya saben, las raíces de las plantas están bajo tierra y así absorben agua y sales minerales. Estos suben por el tallo y se distribuyen por toda la planta hasta llegar a las hojas. Ahora, la clorofila absorbe la luz solar y junto al dióxido de carbono hacen que la planta se vaya alimentando. Y así de sencilla es la fotosíntesis. Algo que es muy importante que sepan es que si las plantas absorben dióxido de carbono, nos brindan oxígeno. Por algo son tan importantes en nuestras vidas. En serio, cada que escucho una biografía me emociono mucho por conocer qué aportes logró la curiosidad y dedicación de las personas, como es el caso de Carl Linneo, eso inspirándonos en él. Vamos a profundizar en el descubrimiento de algunas de las principales especies que han sido increíblemente útiles para la humanidad. ¿Nos ayudas, Flora? Claro que sí, Dani. Hablar de plantas útiles es un campo muy amplio, pero comencemos con las plantas alimenticias. Cultivos como el maíz, el trigo y el arroz han sido fundamentales en la alimentación humana durante miles de años. Estas plantas no solo nos proporcionan nutrientes esenciales, sino que también han moldeado nuestras sociedades y culturas, en especial la cultura mexicana. Luego están las plantas medicinales. Desde la antigüedad hemos utilizado plantas como por ejemplo la aspirina, extraída de la corteza del sauce blanco, para tratar diversas enfermedades y dolencias. Estas plantas han sido la base de la medicina moderna. Muchas gracias, Flora. Así es, hablar de plantas útiles a la humanidad es muy interesante. Otro ejemplo es que hay plantas que han sido cruciales en la industria, como el algodón para los textiles y el caucho para los neumáticos. Estas plantas han impulsado revoluciones industriales y continúan siendo esenciales en nuestra vida cotidiana. Es hora de irnos a otra cucharadita de ciencia antes de irnos a Contesta Rápido. Ciencia de lo imposible. Hablando de evolución, uno de sus principales motores es la adaptación al medio que rodea una especie. En el caso de las plantas no es excepción. Veamos. 1. Comencemos con el pino, uno de los seres más longevos del planeta. Esos árboles pueden vivir más de 5.000 años sobreviviendo en condiciones extremas de altitud y temperaturas frías en las montañas nevadas. 2. ¿Y qué decir de mis favoritas, las plantas carnívoras? ¿Cómo la Venus atrapa moscas? Esas plantas han desarrollado formas ingeniosas de atrapar y digerir insectos para obtener nutrientes, una adaptación crucial para sobrevivir en suelos pobres de nutrientes. Increíble, ¿verdad? La evolución siempre nos da lecciones de adaptación imposibles. Esta sección es de preguntas rápidas y respuestas ágiles. Así que, prepárate para aprender y divertirte.
Mi nombre es Ingenia y me encuentro con Saraí Morales, para dar inicio a esta sección de agilidad mental y divulgación. Vamos con las preguntas. Para empezar, platícanos a qué te dedicas, qué estudiaste y cómo es tu trabajo con las plantas. Bueno, yo estudié biotecnología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente estoy haciendo la maestría en ciencias aquí en la Universidad de Guadalajara, y justamente la vertiente que yo estoy estudiando es biosistemática de plantas. Así que pues tengo un poquito de conocimiento, ¿verdad?, en toda la parte de biología evolutiva de este grupo. 1. ¿Cuántos años tardaron en evolucionar las plantas como hoy las conocemos? Bueno, pues las plántulas tienen más años en el planeta que los dinosaurios. ¿Por qué? Porque según algunas investigaciones, la primera aparición de estas fue hace 700 millones de años, es decir, hace muchos, muchos millones de años. ¿Y cómo se dio el origen? Bueno, todos nosotros provenimos de un conjunto de células que a lo largo de un gran periodo de tiempo pues fueron evolucionando justamente hasta que llegaron a ser algas. Algunas de ellas llegaron a formar algas, estas que solemos tener ahí en la comida, en el sushi, y después, o a partir de estas, es que divergieron las plantas, un grupo que se llamaba Viridiplant hace 700 millones de años. Y a partir de ahí, las plantas han estado a lo largo del planeta, han conquistado muchos ecosistemas, muchos hábitats, y han adquirido características físicas de acuerdo a los lugares a los que pues han estado, y además pues a las diferentes morfologías que hoy día tienen, pues son producto de todos estos años de evolución. 2. ¿Ya no están evolucionando las plantas? Sí, las plántulas siguen evolucionando y podemos ver esto a partir de dos procesos, a microescala y a macroescala. Entonces, cuando hablamos de microescala, podemos darnos cuenta de, por ejemplo, cómo eran las rosas hace 200 años, que eran pues más pequeñas y de una menor cantidad de colores. Y hoy día, ¿cuántas rosas podemos ver en el mercado o en la florería? Un montón. Entonces, esta es microescala. Podemos a través de la microevolución darnos cuenta de cómo poco a poco las características pues van cambiando de los organismos, en este caso pues de las plántulas. Y la macroevolución es un ejemplo, como les hablaba anteriormente, que en un proceso de millones de años nos damos cuenta, por ejemplo en plantas, como de ser unas células y luego de ser algas, o como tener un grupo como hermano como las algas, pues hoy día ya tenemos a todas las plántulas y todas estas características tan distintas que tienen, por ejemplo los cactus del desierto o los pinos de los bosques, ¿no? Entonces sí, las plántulas siguen evolucionando continuamente, al igual que todos los organismos. Muchas gracias. Continúa con nosotros en Amar la Ciencia. A medida que nos acercamos al final de nuestro episodio de hoy, no podemos despedirnos sin compartir algunos consejos prácticos para apreciar y cuidar las plantas en nuestro entorno. Es esencial fomentar una mayor apreciación y comprensión de las plantas en nuestra vida diaria. Así que vamos con unos consejos para cuidar de ellas. 1. Observen. Comiencen por observar las plantas que les rodean, ya sea en un parque, en su jardín o incluso plantas de interior. Cada planta tiene su propia historia y características únicas. Intenten identificarlas y aprender sobre sus necesidades específicas de luz, agua y suelo. 2. Cuidado responsable. Asegúrense de proporcionar a sus plantas el cuidado adecuado. Esto incluye regarlas según sus necesidades, ni mucho ni poco, lo necesario, y asegurarse de que tengan suficiente luz solar. 3. Educar y sensibilizar. Finalmente, hay que transmitir con los demás sobre la importancia de las plantas. Compartan su conocimiento y pasión con amigos y familiares. Entre más sepamos sobre las plantas y su importancia, más podremos apreciarlas y protegerlas. Así es como llegamos casi al final de este programa tan interesante dedicado a la biología, a la evolución y por supuesto a las plantas. Por favor, no se olviden de seguirnos en las redes sociales de Concitep y SICOM, las cuales están apareciendo aquí en la pantalla. Ahora sí, yo los dejo con el mejor noticiero, Noticitep. Hola
qué gusto saludarlos una semana más. Sean bienvenidas y bienvenidos a su noticiero semanal Noticitep. Yo soy Diana Shirali y como saben me acompañarán a conocer noticias científicas. Así que no se vayan, que les aseguro que las noticias de hoy son impresionantes. Iniciamos. Descubrimiento revolucionario en la fotosíntesis aumenta la eficiencia de las plantas. Un grupo de investigadores ha logrado modificar genéticamente ciertas plantas para optimizar el proceso de fotosíntesis. Estas plantas modificadas pueden realizar la fotosíntesis de manera más eficiente, lo que resulta en un crecimiento más rápido y un mayor rendimiento de cultivos. Este descubrimiento no solo podría aumentar la producción de alimentos a nivel mundial, sino que también tiene implicaciones positivas para la reducción de emisiones de carbono y la lucha contra el cambio climático. Las plantas con una fotosíntesis más eficientes pueden absorber más dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero. Este avance representa un gran paso en la investigación botánica y podría ser clave para absorber algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, como la seguridad alimentaria. El papel de la ciencia en el futuro de la humanidad es imprescindible para que exista una buena calidad de vida. Por eso es que te invitamos a estudiar mucho, porque tal vez tú seas la persona que ayuda a las plantas a mejorar el planeta. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos, así que hasta aquí con las noticias de esta semana. Mi nombre es Diana Shirali y esto fue Noticitep. Ha sido un programa fantástico. Hemos ido a las profundidades del reino vegetal, desde los antiguos musgos hasta las modernas plantas de hoy, y hemos descubierto cómo han evolucionado y se han adaptado a lo largo de millones de años. Así es, Erika, aprendimos mucho sobre las increíbles adaptaciones de las plantas a ambientes extremos, la importancia de cuidar de ellas en nuestro entorno y cómo los avances científicos continúan revelando más sobre estos seres vivos esenciales para nuestra vida. Cada planeta, cada hoja, cada raíz tiene su propia historia, una historia de supervivencia y adaptación. Nos muestran la increíble capacidad de la vida para persistir y florecer en las condiciones más desafiantes. Exacto, y hablando de florecer, ¿qué podría ser más emocionante que profundizar en el mundo de las semillas y la agricultura? Oye, eso ya cuenta como spoiler del próximo programa. Tienes razón. Mejor primero vamos con la pregunta inicial. ¿Las plantas han sido siempre iguales en la Tierra? A, sí, B, no. La respuesta correcta es la B. Recordemos que han sufrido muchos cambios debido a la evolución y adaptación, pasando a ser desde bacterias hasta gigantes boscosos. Pues eso ha sido todo por hoy. Pero antes de irnos, les recordamos sintonizarnos la siguiente semana, que estaremos tratando un tema interesantísimo. ¿Cierto, Dani? Es correcto, Erika. Se trata del mundo de las semillas, la base de la agricultura y la fuente de la mayoría de nuestros alimentos. Por último, te invitamos a que nos escribas a comunicación.concitep@puebla.gov.mx para compartir tus dudas, sugerencias y opiniones, o a las redes oficiales de Concitep y de SICOM que aparecerán aquí abajo. Esto fue Amar la Ciencia.